Dentro de los requisitos de las aplicaciones industriales, pues junto a las disponibilidades, flexibilidades o la seguridad física de personas, pues ha aparecido también la parte de la seguridad de las redes. Desde Siemens esto no es algo nuevo, no es una cosa que empecemos a hacer ahora porque está de moda, sino que hace muchos años ya que nuestros PLCs incluían funcionalidades de seguridad para evitar accesos indebidos, protección del know-how de nuestros equipos, de los programas. Y ahora lo que hacemos es aplicar el modelo de la defensa en profundidad, el modelo de la cebolla que se conoce, y lo hacemos en tres partes. Tenemos la parte de seguridad de planta, con la seguridad física, medidas de control de accesos, algo a lo que nos hemos ido acostumbrando, por ejemplo, incluso en los aeropuertos, donde ya pasamos controles de seguridad pues con una cierta tranquilidad, pues sabemos que hay que hacerlo y nos hemos ido acostumbrando a ellos. Pues la parte industrial también, ya nos registramos al entrar en las fábricas, etcétera. Políticas y procedimientos, riesgo de evaluaciones, auditorías, ya dentro de las propias plantas existe la capacidad de gestionar esta parte de la seguridad y ser conscientes de que tiene que haber esa normativa. Luego tenemos una segunda parte, que es la parte de seguridad de red, que es en la que nos vamos a centrar en esta charla. Primero hablamos de la segmentación en zonas y de las células seguras, de manera que entre células ya tengamos esa protección y podamos evitar que un problema se disperse por toda nuestra red, provocándonos problemas mayores. Protección en los puntos de acceso, de manera que controlamos quién entra, cómo entra y hasta dónde llega. No vamos a dejar pasar hasta la cocina a cualquiera, sino que vamos a controlar esos accesos. Y la comunicación segura, o sea, siempre que no solo vamos a filtrar quién entra, sino que vamos a filtrar cómo entra, es decir, vamos a dejarle entrar y vamos a controlar esos accesos. La tercera parte o el tercer bloque de este tipo de gestión de la seguridad es la integridad del sistema, como la robustez, gestiones de cuentas de usuario, parches y detenciones. Es un trabajo de prevención que normalmente pues, nos evitará riesgos mayores. Ahondando un poco en la comunicación segura y en cómo vamos a trabajar nosotros la parte de seguridad de red, la primera parte de la que hablamos es la parte de la segmentación. Es el concepto de la protección de la célula de automatización. Nosotros tenemos dentro de las células la capacidad, por ejemplo, de hacer routing de tal manera que la capa 2 no pueda pasar. Si nosotros entramos en una célula haciendo routing, lo que hacemos es que vamos en layer 3. De esa manera evitamos que los problemas que hay en los protocolos de automatización, que suelen ser layer 2, suban hacia arriba. Incluso el problema de tener un bucle en la parte de abajo, pues no nos llega hacia la parte de arriba. Luego tenemos la opción de hacer firewalls, ¿vale? En la parte de la entrada a célula. De esta manera, lo que decía antes, vamos a controlar quién entra y hasta dónde entra. Yo puedo proteger o hacer el firewall de tal manera que decida quién llega hasta cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Y cómo puede entrar, los protocolos, etcétera. Otra de las ventajas que tenemos con esto de la segmentación es la capacidad del enmascaramiento. Una cosa muy común que tenemos en la industria es el que siempre damos en células repetidas o células que son muy similares, utilizamos el mismo rango de direcciones IP, incluso de direcciones IP duplicadas. En las fábricas es un protocolo, un sistema muy común por la estandarización precisamente de la industria. Lo que nos permite el enmascaramiento es traducir esas direcciones, convirtiéndolas en únicas, de manera que podemos acceder a cada uno de esos elementos mucho más selectivamente y trabajándolos de uno en uno. Y por último, la parte del VPN. El VPN es lo que decimos, no solo controlar quién accede, sino cómo accede. O sea, ese acceso siempre será a través de un túnel o un camino que nosotros determinamos seguro. Y cualquier cosa que esté fuera de ese camino, pues no llegará y será normalmente desechada de las comunicaciones. Vale, aquí creo que se ve, está uno encima de otro, pero una manera de hacer esta segmentación de red sería a través de las CPs, ¿de acuerdo? Esas CPs con funciones de seguridad, podemos configurar en ellas, pues por ejemplo, cosas como los firewalls, ¿vale? Tenemos CPs que permiten eso. Y la otra opción es poner directamente un equipo que segmenta esa célula, ¿de acuerdo? Donde podemos hacer el firewall, podemos hacer esos túneles VPN y nos va a permitir separar esa célula del resto de la planta. Siemens, para todos estos accesos remotos controlados y sobre todo orientado mucho a la parte del servicio,
lo que tiene es la Cinema Remote Connect. Y vamos a contar un poco en qué consiste esto. ¿Qué hacíamos antes de Cinema, antes de tener este tipo de comunicaciones? Pues normalmente lo que hacíamos era que utilizábamos la base instalada de comunicaciones que teníamos para un telecontrol, por ejemplo, para hacer esos teleservicios o esos accesos remotos, entre comillas, seguros. Yo tenía una infraestructura de red, ya podía ser bueno, pues a través de SCALAN-SEME o SCALAN-SES en el caso de Siemens, o sea, routers 3G o routers ASL o firewalls de seguridad como es SCALAN-SES, y lo que hacíamos era aprovechar esa infraestructura y trabajar con ella. ¿Qué es lo que ocurre? Que no era un sistema integral, no era un sistema predefinido para accesos seguros, sino que lo aprovechábamos. Esto nos hacía el tener alto grado de configuración, es decir, que teníamos que configurar excesivos parámetros para tener todas las funcionalidades disponibles. Había que tener el know-how para hacerlo, estaba claro, no solo era configurar el túnel, sino los accesos, las reglas, etcétera. Y bueno, pues la configuración no siempre era demasiado sencilla, o luego la forma de repetirla, cuando a lo mejor somos un fabricante de maquinaria y queremos tener acceso a diferentes máquinas, pues el duplicar o repetir esa configuración en sucesivas máquinas, pues era costoso. ¿Qué es Cinema Remote Connect? Bueno, pues es un sistema para gestión de redes remotas, ¿de acuerdo? Es una aplicación de servidor. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite conectar de forma segura a una máquina que debe ser gestionada. ¿De acuerdo? Este control se puede hacer a través de TIA Portal, puede ser a través de un túnel VPN, y lo que hacen es que todos los nodos se van a comunicar en una zona neutral. Es decir, nunca hay una conexión directa entre el usuario y la máquina, sino que pasan a través de este servidor de túneles VPN, que es el que nos va a permitir o no los accesos a la red en función de los permisos que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? En Cinema RC lo que nos va a proporcionar son esas características de uso sencillo. Nos va a dar un listado de dispositivos, los que podemos o los que no podemos acceder. Derechos nos va a dejar acceder más o menos dentro de cada uno de los dispositivos, y luego la configuración muy sencilla con nuestros equipos, pues va a ser muy sencillo. Y ya veremos también que no solo con nuestros equipos, sino que podemos tener equipos de terceros. Lo que nosotros hacemos es accesos a direcciones IP. ¿En qué consiste entonces Cinema Remote Connect? Bueno, pues nosotros lo primero que vamos a tener es un servidor. Ese servidor normalmente ya existe en las instalaciones de los clientes, es un PC, un hardware de PC. En el caso nuestro pues utilizaríamos un PC industrial, pero puede servir cualquier otro PC. Y lo que tenemos es un software con un sistema operativo propio, ¿vale? Tiene una máquina virtual y se puede instalar dedicado o a través de máquina. Y lo que no necesita es herramienta de configuración. El propio Cinema Remote Connect es un software en sí mismo, desde el que una vez instalado podremos configurar tanto los grupos de máquinas, los grupos de usuarios, los permisos, dónde nosotros tenemos que acceder, a dónde queremos llegar, ¿vale? Todo eso lo vamos a poder configurar directamente desde él. Además, para dar salida a este servidor, nosotros añadiremos un router ADSL. Normalmente también existe en las instalaciones donde tengamos instalado el servidor, tenemos una conexión ADSL, el router de Movistar, Vodafone, el proveedor de servicios que nosotros tengamos sirve, no hay que comprar uno adicional, pero en el caso de que no exista, a veces pues ocurre. Nosotros tenemos dos SCALANs, el M812 y el M816, que son dos routers ADSL con los que podemos trabajar también con este concentrado. Requisitos importantes de este servidor: dirección IP pública estática o un servidor DNS. ¿De acuerdo? Es otra de las ventajas de este sistema, de esta forma de acceso remoto. Solamente necesitamos una IP fija. Las máquinas pueden tener direcciones IP dinámicas, de manera que en cuanto a costes de infraestructura de red es menor. Las IPs fijas siempre valen más dinero que una SIM con IP dinámica. Además, donde tengamos instalado este software, lo que tenemos es que redirigir una serie de puertos, los que veis ahí en la transparencia. Muchas veces nos puede pasar que la parte IT nos diga que estos puertos están ocupados, que no los podemos utilizar.
de acuerdo, no hay problema porque se pueden cambiar. O sea, podrían darnos los puertos que existen libres y podríamos cambiar, redirigir o cambiar otros puertos para que el servidor de túneles funcione. Esa sería la primera parte de la estructura del acceso seguro. La segunda parte sería el cliente de Cinema Remote Connect. Lo que nosotros hacemos es que en el ordenador desde el que nos queremos conectar de manera remota a nuestras máquinas, instalaremos una licencia. Una licencia es igual a un PC, ¿de acuerdo? Se licencia por el método clásico que tiene Siemens con el Automation License Manager. Y este cliente lo que puede hacer es registrarse con cualquier usuario. O sea, no está, digamos que no es porque yo lo instale en mi PC, solamente me puedo registrar yo, sino que si somos varios compañeros utilizando un mismo PC para acceder a diferentes máquinas, pues cada uno se podrá registrar con su usuario y su contraseña. No se puede registrar más de uno a la vez, eso sí, pero no es necesario, digamos, si yo quiero tener 3 personas autorizadas para tocar en 4 máquinas, no necesito 3 clientes, sino necesito un cliente instalado en un PC y con ese será suficiente. Y no requiere configuración. El cliente lo único que tiene que hacer es logarse desde el ordenador en el que quiera hacer el servicio y ya está. Todo el resto de la configuración está en el servidor, en el que hablábamos antes. Entonces es una manera muy cómoda de conectarnos a una máquina. Esto es como queda la estructura final que vamos a tener con un Cinema Remote Connect. Vemos aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Tenemos el concentrador de túneles VPN. Es lo que hablamos, es el servidor de Cinema RC con una salida a Internet a través de una IP pública estática o un DIN DNS. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos esta parte. Y en la otra parte lo que tenemos son los clientes. Estación de ingeniería del cliente 2 o instalación de ingeniería del cliente 1. Podría salir incluso con un móvil con una conexión a Internet. Que, por ejemplo, cuando hablamos de puestas en marcha, mantenimientos, pues muchas veces el tener una conexión ADSL del ordenador para salir a Internet no es tan sencillo, pues simplemente un móvil puesto como punto de acceso nos es suficiente para conectarnos. En estos PCs sería donde lanzaríamos el cliente de Cinema RC que nos permitiría conectarnos a este servidor y a cada una de las máquinas. ¿Cómo nos vamos a conectar a cada una de las máquinas? Bueno, pues dependiendo de la infraestructura de red de la que dispongamos. En el caso, por ejemplo, de que tengamos líneas ADSL dentro de las instalaciones, nosotros lo que necesitaremos será un Scalance de seguridad S615, que nos va a permitir tanto la salida a Internet como la configuración del firewall y el acceso remoto seguro. ¿De acuerdo? Si no tenemos esta posibilidad, el router, este sería el router del proveedor. En el caso de que no tengamos esta posibilidad, estamos hablando a lo mejor de instalaciones remotas localizadas en medio del campo, podría ser. Lo que tenemos es la posibilidad de utilizar un Scalance M874 o M876 de 4G con una SIM. Esa SIM, lo que decía antes, puede ser dinámica. No necesito una IP fija en ese punto para acceder a ella. Y la última opción sería poder trabajar con un 812, que sería, tenemos línea DSL, pero no tenemos router del proveedor, pues en ese caso pondríamos un router Siemens, que sería un 800. Podemos acceder a direcciones IP reales y a direcciones IP virtuales. Ahora en las siguientes transparencias detallamos un poco esto. La ventaja de utilizar este cliente es lo que comentaba antes. Nos deja acceder a direcciones IP que nos pone el virtuales a través del túnel, es lo que llamamos dirección en el túnel, ¿de acuerdo? Y será una dirección que no es la dirección real que tiene mi máquina. Si yo tenía 192.168.0.1, pues a lo mejor estoy accediendo a la 10.10.20.1, que es la dirección que yo he puesto en la configuración o que me da a través del túnel, la virtual que crea para que yo acceda a él. Pero claro, esto cuando accedemos, por ejemplo, a través de TIA Portal, que queremos hacer un teleservicio de una estación, TIA Portal no sabe acceder a esas direcciones virtuales, sino que tiene que acceder a la dirección real de la máquina, a la dirección que tiene puesta el PLC. En este caso, a través de marcar una opción en la que nos aparece la posibilidad del NAT, nos permite acceder a esa dirección IP real que tiene nuestro PLC, de manera que le permitimos a TIA Portal conectarse de forma segura a nuestros PLCs para hacer esos mantenimientos. Estas se ven.
Esto es lo que hablábamos antes, un poco detallando la parte de portfolio, el firewall y el enrutamiento, funciones de seguridad con los Scalans S615 o toda la gama de Scalans M800 o en el caso de que tengamos 3G o conexiones ADSL. En cualquiera de los casos, todos los equipos hacen IPsec o OpenVPN a través de entradas digitales o conexiones utilizando o a través de estos puertos. ¿Esto qué se refiere? A través de entrada digital. Cuando yo pongo un Scalance, tanto un 615 como un Scalance M800 en una máquina, imaginaros que yo soy el usuario final, soy la persona que tiene, yo tengo una fábrica con muchas máquinas y cada máquina es de un integrador completamente diferente. Yo puedo permitir o no el acceso remoto de mis integradores a través de una entrada digital, habilitando o deshabilitando ese router para que puedan acceder a él. No solo le voy a dar la configuración segura, o sea, le voy a dar de alta en mi servidor, le voy a dar un usuario, le voy a dar una contraseña, sino que además puedo bloquear físicamente ese router hasta el que él tiene que llegar. De manera que incluso él puede decir, bueno, voy a conectarme hoy a ver cómo está la máquina esta que tengo no sé dónde. Si yo tengo ese interruptor o esa entrada digital desactivada, ese túnel nunca se va a establecer. O sea, mi máquina nunca le va a responder y no va a llegar nunca a verla. Es otra funcionalidad de seguridad adicional que nos permiten este tipo de hardware. ¿De acuerdo? Protección de red, justo lo que hablábamos, routers con seguridad integrada, 874 y 876, ya tenemos para 4G, ¿vale? La tecnología LTE, además con puertos adicionales, protecciones contra espionaje, manipulación de datos o accesos no autorizados. Todos estos equipos se configuran a través de web server y ese web server siempre está protegido por usuarios y contraseñas que a día de hoy ya son de las de alta seguridad, con números, letras, caracteres especiales, etc. En el caso de protecciones de red, en estas son las dos que hablaba para el caso de redes ASL. Aquí es la funcionalidad de seguridad en ambos casos. La diferencia es el número de puertos, a nivel de propiedades son idénticos. Y este es el específico, el que normalmente utilizamos con Cinema Remote Connect, que es el Scalance S615, porque nos añade la funcionalidad de firewall. ¿De acuerdo? 4 puertos integrados, la posibilidad de tener VLANs, que los otros no lo tienen. En este caso podemos que cada una de las bocas de este Scalance sea una VLAN distinta para conceptos de redes flexibles, ¿vale? Ya trabajamos un poco incluso la capacidad de estructura de red. Entradas y salidas digitales, conexiones directas a la periferia. Esto es justo lo que hablaba antes de poder habilitar o deshabilitar este Scalance para que haga o no túneles VPN en función de una entrada de seguridad. ¿Vale? Capacidad de conexión a través de web o a través de SNMP. En el caso de todos estos equipos, para utilizar Cinema Remote Connect necesitamos que utilicen una key plug, ¿de acuerdo? Lo que hace es añadirnos la funcionalidad clásica de una cplug, es decir, la posibilidad de guardar la configuración y exportarla o importarla, o en el caso de mantenimiento ser mucho más rápidos, y además nos añadirá las funciones de Cinema Remote Connect para poder establecer esa comunicación segura. Esta es la arquitectura típica, justo la que veíamos antes, con las diferentes posibilidades que tenemos, ¿de acuerdo? La idea es que realmente los túneles no se establecen como se marca aquí en el dibujo, ¿de acuerdo? Que vemos, este cliente viene por aquí, sale a internet y me llega hasta mi máquina. Realmente el que hace todos los túneles es el concentrador de túneles VPN, es decir, este cliente lo que hace es ir hacia el servidor de Cinema Remote Connect, autenticarse dentro de él, y el servidor de Cinema le da la lista de las máquinas a las que puede acceder. Es decir, si esto es el cliente 1, este cliente cuando se loguea nunca va a ver las máquinas del cliente 2 en su listado y tampoco se va a poder conectar a ellas, o sea, nunca va a haber ese acceso. Igual nos pasaría en el caso del cliente 2, nunca verá la máquina del cliente 1. Ahora hay una serie de transparencias en las que se ve mejor. ¿Cómo se establecen las relaciones de comunicación? Pues las determino yo. Al final yo lo que voy a crear es un grupo, unos usuarios, unos grupos, y dentro de los grupos puedo asociar cada una de las máquinas que yo necesite. En este caso, veis, aquí tenemos pues dos compañeros, Juancho y Nacho. Nosotros tenemos el grupo de los clientes VIP y el grupo del SAT, ¿vale? Nacho pertenece a este grupo y Juancho pertenece a este. Yo lo que puedo hacer es que
Juancho lo que nunca hará es ver máquinas de la máquina 2, máquina 4 o máquina 3. ¿Por qué? Porque pertenecen a este grupo, pero no al suyo. ¿Vale? Esto además en esta transparencia es en la que mejor se ve. Cuando yo me logo con el usuario Nacho, estoy conectado al servidor de túneles VPN, me aparece en la máquina 1, la 2, la 3 y la 4. Sin embargo, cuando me conecto como Juancho, solamente veo la máquina 1. Todos los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo. Yo puedo tener que acceder a 2 máquinas distintas y puedo pertenecer a más de un grupo. Veis aquí que máquina 1 y máquina 1 están en los dos. Y la comunicación entre usuarios no es posible. Eso sí que es importante también. 2 clientes de Cinema Remote Connect no se van a poder comunicar entre ellos, ni tampoco 2 máquinas entre sí. Esto es una funcionalidad hecha para la parte de teleservicio, no para la parte de telecontrol. ¿Qué tengo que cambiar yo en mi proyecto, en un proyecto de TIA Portal, para poder hacer teleservicio a través de Cinema Remote Connect? Bueno, pues simplemente tenemos que añadir una puerta de enlace, es decir, lo que normalmente cuando configuramos en TIA Portal nos aparece como la opción de usar router. ¿De acuerdo? Pondré usar router, pondré como puerta de enlace predeterminada el router en el que yo estoy conectado y nos dejará acceder a través de Cinema Remote Connect. ¿Qué puede pasar? Que yo haya decidido utilizar Cinema Remote Connect o un acceso con este acceso remoto seguro a posteriori, cuando yo ya tengo máquinas repartidas pues a lo largo del mundo. Pues, y no he puesto esa puerta de enlace. Yo he mandado mi PLC a la China y lo he mandado sin puerta de enlace. Bueno, pues no hay problema porque dentro de los routers que nosotros utilizamos lo que podemos hacer es la opción del masquerading. De esa manera, aunque no exista puerta de enlace, sí que nos va a permitir conectarnos a la IP de acuerdo que tiene nuestra máquina en remoto. Es decir, las máquinas que ya estuviesen repartidas por el mundo siguen teniendo la disponibilidad o siguen pudiendo conectarse de manera segura a nuestro sistema. Ejemplos de aplicación que tenemos de esto, ¿dónde está instalado? Bueno, pues incluso tenemos un ejemplo que nos gusta bastante porque el del acceso remoto es muy claro. Directamente a través de la capacidad de hacer un teleservicio remoto. Yo estoy en España o en Madrid o donde esté y tengo que hacer un acceso remoto, pero también hemos visto la necesidad o ha surgido la necesidad en redes locales. Yo soy una fábrica, tengo una infraestructura de red muy grande, pero aún así quiero que los accesos dentro de mi red local sean de manera segura. Bueno, pues también se pueden instalar, en este caso, se hace a través de los Scalance S615 conectados a la red de ofimática de una fábrica, ¿de acuerdo? En la que yo tengo accesos seguros tanto a las conexiones de Cinema Server como al SCADA. ¿Veis? Si veis un poco, esto es la estructura típica de una fábrica. Yo tengo un SCADA con mi OPC Server donde estoy visualizando mis datos de producción, de proceso, conectado a cada una de mis células. ¿Vale? Tengo mis células aquí y estoy conectado a mi SCADA. Y lo que hago es aprovechar esa infraestructura de red de la fábrica, que muchas veces además está conectada a internet. Bueno, no solo es aguas abajo, sino también que suele salir aguas arriba a través de la parte IT. Yo tendría mi Cinema Server instalado en fábrica y conectaría a través de él con cada una de mis máquinas pues, que están dentro de mi propia instalación. Imaginaros esto en plantas grandes en la que cada máquina está gestionada por un integrador completamente diferente. Bueno, pues yo puedo darles este acceso seguro y ser yo el que controle quién accede aquí. Y otro de los accesos seguros que trabajamos en Siemens es con nuestra remota de bajo consumo, la 3030C, basándonos en el mismo principio. Trabajamos con el Cinema Remote Connect como servidor de túneles VPN y en este caso la remota está igual, conectada a través de la estación del cliente y yo puedo abrir cada uno de los web servers de esta estación remota para manejarla, controlarla, traerme los datos, etcétera. Nosotros trabajamos con cada uno de ellos, pues podemos trabajar ese acceso seguro y ese mantenimiento, tanto a web servers como a direcciones IP físicas a través de TIA Portal. Y no solo a IPs que sean Siemens, lo que os decía al principio, podemos hacerlo con cualquier dirección IP, aunque no sea nuestra. Que detrás hay una webcam, bueno, pues nos conectaríamos a esa webcam y podríamos ver lo que encontremos aguas abajo. Y igualmente, si el PLC o el equipo que hay debajo de esa dirección IP no es un equipo Siemens, pues podríamos acceder igualmente a él.
Bueno, esto es un poco cómo desde aquí gestionamos el sistema o los accesos seguros para teleservicio. Y nada, espero que haya sido